esta mañana la lección 14, Dios anuncia destrucción. Y el texto bíblico está en Isaías 47, del 10 al 15. Antes de comenzar, nos presentamos ante el Señor en oración. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Padre Santo y Dios bueno, porque tú nos has permitido llegar aquí esta mañana, Señor, porque tú nos has sostenido durante toda esta semana pasada, Padre Santo. Padre, te pedimos, Dios Todopoderoso, que podamos escuchar tu voz, Señor, y que podamos aprender lo que tú quieres, Señor, que nosotros recibamos en esta mañana, Padre, para nuestra edificación y nuestro crecimiento, Señor. Para que podamos corregir, Señor, aquellas conductas que no están de acuerdo a lo que tú entiendes que es bueno para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos honra, Dios Todopoderoso, y te pedimos que apresures los pasos de las personas que aún no han llegado en este día. Señor, también, Dios, te pedimos que esta clase sea de bendición para todo aquel que ha de verla más tarde a través de las redes, Señor, para tu honra y tu gloria, en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de comenzar como introducción a la clase, yo le voy a pedir a Víctor que proyecte un video que quiero que ustedes lo vean para que luego podamos dialogar sobre lo que van a ver en este momento. ¿Qué les parece este? Quizás la actividad que la mayoría de los conductores tienen a diario, sin darse cuenta de todos los errores que cometen y de que pueden causar tragedias y accidentes que lamentar. Sí. ¿Alguien más quiere darme su impresión del video? De lo que vieron. Leila. El que una persona se monta en su vehículo y entonces pone la música, pero va conduciendo de forma irresponsable porque da mucho zigzag. ¿Por qué? Porque está manejando y texteando a la misma vez. Es un consejo que nos dan diariamente en las redes sociales o en la televisión, que maneje con cuidado, y si sabe que si guía y textea puede ocasionar un accidente o él mismo provocarse una muerte innecesaria. O mata a alguien o se mata a él.
Y me van a preguntar, ¿y por qué ella está proyectando este video en una clase de Dios anuncia destrucción? Pues cuando yo vi el video pensé en que muchas veces nosotros tomamos decisiones y hacemos cosas sin pensar en las consecuencias de lo que estamos haciendo. Muchas veces hacemos cosas porque pensamos que nadie nos va a ver, que nadie va a pedirnos cuentas de nuestros actos, que podemos cometer errores, atrocidades, equivocaciones con impunidad y que no vamos a recibir una consecuencia por eso que estamos haciendo que es incorrecto. Pues ¿sabes qué? Eso fue lo que le pasó al pueblo de Babilonia. El pueblo de Babilonia, que es la lección que vamos a trabajar en esta mañana, recibió un castigo. Y un castigo por la actitud y el comportamiento que tuvieron hacia el pueblo de Israel y por su propia conducta y por sus propios actos. Y muchas veces nosotros en nuestra vida diaria no tomamos en cuenta el hecho o pensamos que porque estamos solos nadie nos ve. Se nos olvida que tenemos un Dios que todo lo ve y que en algún momento vamos a tener que presentar cuentas de nuestros actos. En la lección 14, que se titula Dios anuncia destrucción, comenzamos el estudio del segundo tema, partícipes de la nueva creación. El estudio de este trimestre presenta las formas en que cada creyente participa en la creación de Dios. Como miembro del cuerpo de Cristo, tenemos la gran oportunidad de ser partícipes a través de su Espíritu Santo en la reconciliación, restauración y redención de todas las cosas creadas por Dios. Las tres unidades que estaremos trabajando se centran en el libro de Isaías, el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Estas unidades presentan varias lecciones que tienen como objetivo examinar el mensaje profético que advierte sobre la destrucción de los malvados e inspira esperanza para la redención, restauración y libertad del pueblo de Dios. Estudiar cómo la palabra creadora se hizo carne para sanar a los enfermos, salvar a los perdidos, restaurar a los muertos y traer paz a todos. Y para que nosotros aprendamos y repasemos y aprendamos a visualizar el nuevo hogar y ciudad que Dios ha preparado a los redimidos y deleitarse en la nueva creación. La primera unidad, que lleva por título Dios libera y restaura, utiliza el libro de Isaías para presentarnos cómo la destrucción del imperio babilónico y la liberación de Israel se convirtieron en eventos que evidencian el poder de Dios. La lección número 14, que es la que vamos a estudiar esta mañana, titulada Dios anuncia destrucción, se encuentra en Isaías 47, versículos del 10 al 15. El texto auro se encuentra en el versículo 15. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Vamos a ver si nos pasan para poder leer los objetivos. ¿Alguien, por favor, quisiera leer los objetivos de la clase? Examinar las razones del juicio de Dios sobre Babilonia y su importancia histórica, teológica. Considerar el significado de la caída de Babilonia en el cumplimiento de las profecías de Dios para su pueblo antes y durante el exilio en Babilonia y cómo éstas trastornan con la antigua astrología de Babilonia. Como vemos en los objetivos, vamos a estudiar realmente cómo, qué
¿Qué significa Babilonia? ¿Qué importancia tiene Babilonia? Tuvo para Israel, pero aún continúa teniendo hoy en día, que lamentablemente no es la mejor, y cómo a través de un proceso de destrucción se crea algo nuevo, porque para poder crear algo nuevo hay que quitar algo viejo, algo que no está bien. Pues entonces tenemos que deconstruir. Deconstruir es eso mismo, destruir o desbaratar lo que ya está hecho para entonces poder hacer algo nuevo. Y eso es lo que sucede y es lo que hace Jehová con Babilonia. Él destruye para poder liberar a Israel del yugo de Babilonia, porque ya habían cumplido su castigo de los 70 años que estuvieron en el exilio. Leemos entonces el vocabulario. ¿Alguien quiere leerlo? Si no, lo leo yo. Babilonia. Babilonia la Grande. Babilonia, antiguo país entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak, llegó a ser un gran imperio que duró más de 100 años. La cultura de los caldeos incluyó grandes avances en astronomía, matemáticas, medicina y otras ciencias. La dominación de los babilonios sobre Judá, la destrucción de Jerusalén y el exilio de los judíos en Babilonia representan hechos de trascendental importancia para la historia de Israel y los escritos bíblicos. Vamos a estudiar entonces, luego que pasemos el vocabulario, un poco más en detalle, lo que es Babilonia. Ekal, léete también el próximo vocabulario, por favor. Astrología, arte o ciencia de relacionar los movimientos de los astros con los acontecimientos de la historia. Los signos del zodiaco son parte de la astrología. A pesar del origen común, la astrología no debe confundirse con la astronomía, ciencia que trata de la posición, el movimiento y la constitución de los cuerpos celestes. Soberbia se refiere a esa actitud de considerarse superior a los demás. No permite crear buenos vínculos sociales y por lo tanto la persona soberbia tiende a la soledad. Antes de pasar de lleno con la lección, alguien podría decirme qué significa Babilonia, no el nombre como significado, qué ideológicamente o bíblicamente significa Babilonia. Babilonia dentro de la Biblia es el ejemplo vivo de lo que significa la idolatría, la soberbia y la altivez. Y repasando un poco la historia de Babilonia, en el capítulo 11 del libro de Génesis, vemos la primera mención de Babilonia. Lo que pasa es que muchos de nosotros no lo identificamos como Babilonia, pero sí lo identificamos como Babel. En Génesis 10, versículos 10 nos dice, y fue el comienzo de su reino Babel. Desde el principio de la creación de la escritura de la Biblia ya venimos escuchando a Babilonia o de Babilonia. En el capítulo 11 del libro de Génesis tenemos la historia de la Torre de Babel, que es la historia que todos conocemos de aquella ciudad que se unieron, que decidieron hacer una torre bien alta para que llegara hasta el cielo, para ellos poder alcanzar a Dios. Esa es Babel. En esa época, que fue el principio de su fundación, se conocía pues como Babel, que quiere decir confusión. La palabra Babel
significa confusión, y la palabra Babilonia significa puerta de los dioses. Por eso es que bíblicamente esta ciudad se conoce como la ciudad que representa la idolatría. Y la fundó Nimrod. Nimrod fue uno de los descendientes directos de Noé. Por lo tanto, desde el principio, una vez que pasa el diluvio, ya tenemos una ciudad que va representando dentro de la historia de la humanidad lo que es la idolatría, la confusión, la soberbia y la altivez. Esta ciudad o este país, este imperio, se considera tan y tan importante que en el siglo XXI, a pesar de que solamente están sus cenizas, se declaró como un monumento nacional de la humanidad. ¿Por qué? Porque a través de Babilonia, además de recibir todo lo malo, también recibimos algunas cosas buenas. Y se entiende que Babilonia fue fundada en Mesopotamia, y en Mesopotamia está la cuna de la civilización humana. Y a través de ellos, todavía hoy en día, nosotros usamos parte de las cosas que ellos crearon, como la hora tenga 60 minutos, que un minuto sean 60 segundos. Ellos fueron los que crearon este sistema de cómo medir el tiempo. Ellos dividieron el año en 12 meses, el mes en 4 semanas y una semana de 7 días. ¿Por qué? Porque los 12 meses significan los 12 planetas que se podían ver en ese tiempo. Y los 7 días, sus 7 dioses principales. Cada día de la semana lleva el nombre de un dios que ellos adoraban. Y eso todavía nosotros hasta hoy en día lo terminamos utilizando porque es nuestro sistema de medir el tiempo. Esa es la importancia que a través de la historia todavía tiene Babilonia. Pero en el tiempo bíblico, Babilonia fue la escogida por Jehová para castigar al pueblo de Judá y para cumplir una profecía hecha por Jeremías, por Isaías, por Daniel. Si buscan en diferentes escritos de la Biblia, van a encontrar diferentes profetas que hablan sobre la destrucción de Judá. Y dentro de esta profecía dice que llegará Nabucodonosor de Babilonia y que Nabucodonosor va a conquistar Judá y que va a destruir Judá y va a destruir el templo y va a destruir los muros de Jerusalén y que el pueblo sería llevado al exilio y que este exilio sería de 70 años. Y una vez que pasaran los 70 años, entonces es que el Señor va a tomar castigos, represalias o hará justicia con Babilonia, porque Babilonia fue quien se llevó al pueblo escogido de Dios y por la forma en la que lo maltrató. Si vemos en Jeremías 25, en el versículo 11 nos dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Por lo tanto, al momento de que estamos viendo la historia de la lección de hoy, el pueblo de Judá, que estuvo cautivo 70 años en Babilonia, está en proceso de ser liberado. Y en la profecía de Isaías se establece cómo este pueblo va a ser liberado. ¿Qué va a pasar con Babilonia para que este pueblo pueda retomar a la tierra de Israel? Y dice el versículo 12 de Jeremías 25, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y a la tierra de los caldeos la convertiré en desierto para siempre. Esa es la profecía de la cual también está hablando Isaías. Y es el método que utiliza Jehová para liberar a su pueblo del yugo de Babilonia. Vamos a ver entonces de lleno la lección 14.
Y vamos a leer entonces el versículo 10 de la lección que vamos a trabajar en esta mañana. Uno, dos. El versículo 10 de Isaías 47 nos dice: tú te sentías segura en tu maldad y pensaste, nadie me ve. Tu sabiduría y tus conocimientos te engañaron. Pensaste en tu interior, yo y nadie más que yo. Ahorita cuando yo les pasé, se les pasó el video del chofer que estaba texteando mientras iba guiando. Era algo similar a lo que estamos hablando aquí. El chofer pensó, yo puedo textear porque nadie me va a ver y no va a haber consecuencias. No me va a pagar un guardia, no voy a chocar a nadie. ¿Qué es lo que tendemos a pensar cuando pensamos que podemos hacer cosas que nadie nos está viendo? Pero esta creencia aplica para Babilonia porque ellos no creen en el Dios de Israel. Pero nosotros que sabemos que tenemos un Dios que todo lo ve, no podemos estar sujetos a esta creencia. El poder de Babilonia, dime, Rey. Más que nada de que nadie me ve, es que no me va a pasar nada porque yo tengo todo bajo control. Esa es la parte más importante. La soberbia descansa en el ser humano que confía en que lo que está haciendo lo tiene todo bajo control. Ese es el peligro. Sí, ese es realmente, y fue lo que le pasó a Babilonia. Ellos pensaron que ellos tenían el control de todo, porque era una nación grande, una nación poderosa, una nación que había existido por muchos siglos. En ese punto de la historia, cuando Nabucodonosor entra a Judá y tira al piso las murallas, él se lleva a esta gente cautiva y él tenía una nación próspera, una nación que era respetada, que era admirada. Y dice en Daniel que Nabucodonosor se paró en el balcón de su reino, miró su reino y dijo, mira todo lo que yo he construido, mira todo lo que yo he hecho. En ningún momento él le da gloria y reconocimiento a Dios porque lo que tuvo, lo tuvo porque Dios se lo permitió tener. Porque no podemos olvidar que Israel o Judá era un pueblo escogido y custodiado por Dios. Y Dios fue el que permitió para darle una lección a Judá, que este pueblo fuera llevado cautivo. Pero Nabucodonosor tal vez representa el máximo momento de gloria de la nación de Babilonia y por lo tanto el máximo momento de arrogancia, de soberbia, de yo creerme que yo todo lo puedo, que yo puedo decidir sobre la gente, que yo puedo hacer lo que yo quiera y nadie me puede hacer nada. Porque inclusive dentro de su religión, que tenían como 12 dioses, su dios principal era Marduk y él se consideraba la sombra de Marduk. O sea, yo soy la representación del Dios, de mi Dios en la tierra. Por lo tanto, yo no le debo explicaciones a nadie. Y eso, esa soberbia tan, a Jehová le apestó. Sencillamente a Jehová le apestó. Y él decidió pues tomar cartas en el asunto. El poder de Babilonia y su eventual colapso es el tema que abarca gran parte del libro de Isaías, desde el capítulo 40 hasta el 48. La ilusión de creerse invencible y por encima de la ley es la acusación que lanza el profeta Isaías a Babilonia. Él está diciendo a Babilonia, tú te crees que tú te mandas, tú te crees que tú haces las cosas porque a ti te da la gana, tú te crees que nadie te está velando. Y eso Isaías le dice a Babilonia 200 años antes de que ocurriera el evento, que iba a llegar un momento en que Babilonia iba a ser destruida. Desde el inicio del capítulo 47 se presenta la forma en que Babilonia será humillada por sus soberbias y sus abusos.
Dentro de la cultura de la época no se consideraba ni respetaba a los ancianos, a los ancestros, y se oprimía a las minorías. O sea, para el pueblo de esa época, los viejos no tenían valor. Los antepasados no eran respetados. Era la filosofía del aquí y el ahora. Yo soy fuerte ahora, yo valgo ahora. Me morí, ya no sirvo. Envejecí, ya no sirvo. Me enfermé, me incapacité, ya no sirvo. Solamente sirve lo que funciona aquí y ahora. Ellos viven en tiempo presente. Entonces, Dios juzgará el mal en el mundo, incluyendo a Israel y Babilonia. Isaías nos está explicando que no solamente Babilonia es juzgada por el mal que ha hecho, también Israel es juzgado por el mal que ha hecho. Por eso mismo es que está en un cautiverio en Babilonia. Y el Señor nos está diciendo que nadie queda excluido de su juicio, ninguno. No importa quién sea, no importa los 50 años que tú estés en la iglesia, no importa lo que tú hagas dentro de la iglesia, todos estamos sujetos al juicio de Dios. Dime, Rey. Y vemos desde el texto, lo que está juzgando Dios no es lo que le haya hecho al pueblo de Israel, porque Dios permitió que esto sucediera para aleccionar al pueblo de Dios. Lo que Dios está castigando es el pecado que él más odia, que es la soberbia, es la altivez. Fíjate que el denominador común entre lo que le pasó al pueblo de Israel y lo que le pasó a los babilónicos es la soberbia. Cuando el pueblo de Israel llegó a pensar, yo no necesito de Dios, entonces fueron castigados. Y precisamente el castigo para Babilonia es por su altivez, no por haber sometido al pueblo de Dios, porque eso Dios lo permitió. Es que los babilonios no se dieron cuenta que fue Dios quien lo permitió. Y ellos pensaban que porque ellos tenían una gama de dioses, adivinos y hechicería, su parte espiritual estaba cubierta. Y por eso era su arrogancia y su altivez. Es correcto. Babilonia escogió confiar en la maldad y en su sentido de superioridad sobre los demás, y esto lo llevó a la ruina. Babilonia era el país más rico, desarrollado y adelantado de su época. La ciencia y la sabiduría estaba ampliamente desarrollada y en ese fundamento basaba su soberbia y altanería. Pensaban que eran fuertes por ese conocimiento y no reconocían el poder de Dios. Confiaban más en su conocimiento humano que en el poder y la supremacía de Dios. Babilonia fue quien inventó la astrología, fue quien inventó el zodiaco, y ellos se apoyaban en estas herramientas para ellos trabajar su lado espiritual. Y entonces era la hechicería, la brujería, el zodiaco y la astrología lo que gobernaba su vida. Era lo que determinaba y decía qué ellos iban a hacer, qué no iban a hacer, cuándo lo iban a hacer, si iban a ir a la guerra. Inclusive estos brujos y hechiceros le decían si iban a ganar o si no iban a ganar antes de empezar una guerra. Y en eso era lo que ellos se apoyaban. Ellos no buscaban el consejo de Jehová porque obviamente no lo reconocían como Dios. Por lo tanto, esto fue una de las razones de las que provocó que Babilonia terminara en ruinas. Leemos entonces los versículos del 11 y el 12. Versículo 11. Pero va a venir la desgracia sobre ti y no podrás impedirlo con tu magia. Caerá sobre ti un desastre que no podrás evitar. Una calamidad que no esperabas vendrá de repente sobre ti. Sigue con tus hechicerías y con muchas brujerías que has practicado desde tu juventud. A ver si te sirven de algo. A ver si logras que la gente te tenga miedo. Aquí vemos cómo Isaías le está hablando al pueblo de Babilonia y le está diciendo, va a venir desgracia sobre ti, vas a ser destruido, vas a desaparecer. Y tú que te estás apoyando en conocimiento de ciencia humana, sencillamente esta no va a poder.
no va a poder evitar la calamidad, no va a poder evitar lo que te va a pasar. Y yo pregunto, ¿cuándo nosotros, muchas veces, cuando usted ha pasado por la experiencia de que muchas veces tenemos que asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos sin el consejo de Jehová, por nuestro conocimiento humano, por lo que nosotros entendemos que es, no por lo que el Espíritu nos puede decir que podamos hacer o no hacer en una situación? ¿Usted ha estado en esa situación? Antonia. Eso nos pasa, a mí me ha pasado de verdad y después me arrepiento y digo, ay, si yo sé. Y uno dice, si yo sé, ay, si yo lo hubiera sabido, de verdad, me encuentro entre la espada y la pared por esa indecisión. Muchos pasamos por esa experiencia todos los días, que tomamos decisiones donde en esas decisiones no se toma en cuenta la opinión de Jehová. No le preguntamos si podemos o no podemos hacer algo, si podemos vender o comprar una casa, si debemos cambiar de trabajo, qué actividades en nuestra vida debemos o no desarrollar, y terminamos pagando las consecuencias. Nos pasa como le pasó al chofer del video que vimos esta mañana, que él pensaba que no le iba a pasar nada por estar texteando mientras estaba guiando. ¿Y cuál fue la consecuencia? Un choque, y un choque feo. Y eso es lo que le pasó a Babilonia. Y es lo que a nosotros como personas nos pasa cuando permitimos que nuestra arrogancia nos diga qué hacer. Cuando nosotros no buscamos el consejo de Jehová y pensamos que nosotros en nuestro conocimiento podemos resolver los asuntos de nuestra vida, estamos poniendo nuestra arrogancia por encima de lo que Jehová nos quiere decir. Y eso es lo que simboliza Babilonia. Babilonia toda su vida se rigió por lo que ellos pensaban y por el conocimiento humano que desarrollaron. Nunca buscaron el consejo de Jehová. Nunca reconocieron a Jehová porque ellos tenían a su Dios Marduk. Por lo tanto, nosotros hoy en día todavía trabajamos en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, con la arrogancia, con lo que nosotros entendemos que debe ser y no con lo que Jehová entiende que debe ser para nosotros. En el versículo 11 hay 3 no que aparecen en estos versos y se atribuyen a la magia o a la hechicería. Y Babilonia era famosa por esto. Vendrán pues sobre ti un mal cuyo origen no conocerás. Caerá sobre ti un quebrantamiento que no podrás evitar, una destrucción que no podrás suponer. Hay 3 no, y esos 3 no se le atribuyen, Isaías atribuye a que ellos a través de la magia, la hechicería y la brujería podrían adivinar lo que les iba a pasar. Isaías le está diciendo que no, que con ese conocimiento humano ellos no van a poder prever y ver lo que les va a caer encima. Israel estaba rodeado de vecinos que adoraban deidades, para quienes se practicaban estos ritos de magia y hechicería. Por eso fue que Jehová, cuando le dijo al pueblo que conquistara la tierra prometida, tenía que limpiar la tierra de toda nación extranjera. ¿Por qué? Porque todas esas naciones practicaban la hechicería, la brujería y la idolatría. Y Jehová quería proteger al pueblo de Israel de caer en esas prácticas una vez que habían hecho pacto con él. Porque cuando ellos estaban en Egipto, ellos también practicaban la idolatría. Ellos también practicaron la hechicería. Pero cuando salen al desierto, que ellos hacen pacto con Jehová, que le dicen a Jehová, tú vas a ser nuestro único Dios, se supone que ellos dejaran esas prácticas.
Y Jehová los trató de proteger diciéndole, cuando usted conquiste la tierra, tiene que limpiar la tierra para que no haya hechicería, ni brujería, ni nada que los pueda alejar de mí. Pero el pueblo de Israel desobedientemente dejó pueblos idólatras dentro de su tierra. Y esto lo que provocó fue que Israel se contaminara. Y ninguna de estas prácticas puede liberar al pueblo como el Dios de Israel, como nuestro Dios. Ninguna práctica, ni hechicería, ni zodiaco, ni brujería, ni astrología, nada lo puede liberar a usted de cualquier situación. Nadie le puede decir lo que va a acontecer. Nadie le puede decir cómo usted protegerse. Solamente creyendo en Jehová y practicando las enseñanzas que Él nos ha dado. En tono sarcástico, el profeta le dice, de Isaías le dice a Babilonia, quizás tus hechiceros y brujas te puedan ayudar. Quizás, sigue creyendo eso, que la brujería y la hechicería te va a ayudar. Hace énfasis en lo banal de confiar en trucos, magia, poderes que no vienen de Dios. Poderes que son del conocimiento humano. Volvemos otra vez. Jehová nos está diciendo, no confíen en conocimiento humano. Confíen en el conocimiento que yo le puedo dar a través del Espíritu, no en conocimiento humano, para que entonces usted tenga una vida buena, acorde a lo que Dios quiere para usted. Obviamente tampoco estamos diciendo que toda ciencia es mala, pero la ciencia para ser buena tiene que ser guiada por Dios. Si la ciencia es guiada por Dios, es una ciencia que trae sanidad, como los avances médicos. Es una ciencia que instruye al ser humano, que lo educa y que lo nutre. Pero esa ciencia tiene que ser guiada por Dios. Si es por conocimiento meramente humano, usted va camino a la destrucción. Porque imagínese, vamos a traer esto a nuestra realidad cotidiana. Usted lee el zodiaco y el zodiaco le dice, cómprate un billete de la lotería que tenga el 1, 2, 3, 4, 5 porque hoy te vas a pegar. Y tú vas y te gastas todo lo que tienes en el banco comprando el dichoso billete de lotería que dice 1, 2, 3, 4, 5, pero no te pegaste. ¿Qué hiciste? Botaste tu dinero. Entonces vas a estar más pelado de lo que estabas el día antes de comprar el billete. Esa es lo que el Señor nos quiere advertir. Nosotros como creyentes, dime Antonia, debemos aprender a discernir lo que es conocimiento de Dios y lo que es conocimiento humano. Lo que sucede es que la ciencia no es mala, pero la ciencia tiene que aportar en términos a los valores del reino, a los valores de aquí de la tierra, de verdad, porque si todo lo que Dios desea y creó y es bueno y es el Dios perfecto, tiene que ser todo guiado por el Espíritu Santo de Dios a los científicos, a los que con un propósito. Así. Porque si tenemos, yo no estoy en contra del celular. ¿Y quién crea eso? Pues yo no estoy en contra de eso. Eso tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas negativas, de verdad. Pero si usted pone la ciencia del celular al servicio de Jehová, es buena. De verdad. Si la usa para chisme, adiós, es mala. ¿Y de qué estamos hablando? Y ahí entra en esa capacidad que nosotros como cristianos debemos desarrollar, de poder discernir el uso que le vamos a dar, que sea consono con lo que Dios quiere para nosotros. De verdad, porque es que todo, para mí todo debajo de la tierra, de verdad tiene que estar libre y no está de lo que se llama contaminación, que es lo más que
pues nosotros, toda ciencia que se rinda al poder de Dios, que reconozca la supremacía de Dios, es buena, pero hay ciencia que no funciona de esa manera. Y lo que pasa es que nosotros muchas veces en nuestra vida cotidiana no pensamos en esas cosas que hacemos, que nosotros entendemos que son buenas, pero no son cónsonas con la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo Isaías, que nosotros tenemos que aprender a discernir para que no nos pase lo que le pasó a la Babilonia, que fue destruida, y lo que le pasó a Israel, que fue cautiva. Para que nosotros podamos entrar en un proceso de reconstrucción como personas que somos escogidas por Jehová y que somos llamadas por Jehová, para que en esa reconstrucción podamos sacar de nosotros lo que a Jehová no le gusta y llenarlo con lo que es grato y es bueno para Dios. Uy. Dime, Leila. Un comentario chiquito, pero todo esto a veces nosotros pensamos que si lo llevamos a la suerte, que es lo que no debemos llevar nada a la suerte, porque las cosas de Dios no son para la suerte. El ser humano, o todo, siempre se piensa que una frase que dice, el que no arriesga no gana. Y el que no arriesga no gana, eso no es algo tan, o sea, no es algo que sea bíblico, porque tú no puedes arriesgar las cosas a base de ese pensamiento, porque el Señor nos dice, yo te di una mente, yo te di un discernimiento para que tú sepas escoger entre lo bueno y lo malo, pero a veces nos dejamos llevar por lo fácil. Y lo fácil es el que no arriesga, no gana. Y muchas veces eso termina siendo el no ganar nada y arriesgaste todo lo que tenías. Así mismo es. Nosotros constantemente estamos en un mundo caído, totalmente humano, ¿no? Pues entonces muchas veces nuestras conductas, sin darnos cuenta, terminan siendo las mismas conductas y terminamos haciendo las mismas cosas de personas que trabajan con la ciencia humana, con las creencias humanas, y somos tan arrogantes en nuestra humanidad que ni siquiera se nos ocurre preguntarle a Jehová qué piensa Él de lo que estamos haciendo con nuestra vida, con nuestras acciones, con las decisiones que estamos tomando. Y Isaías, a través de su profecía a Babilonia, lo que nos está diciendo es que nosotros no debemos, bajo ningún concepto, permitir que la ciencia humana nos diga, nos guíe y nos avise lo que puede pasar en nuestra vida, porque para eso tenemos un Dios que todo lo controla, un Dios que todo lo ve, que no podemos pensar que nosotros sencillamente vivimos aislados y que aunque yo esté sola en mi casa, yo no puedo perder de norte que yo tengo un Dios que me está viendo, que Él ve todo lo que yo hago y que tengo un espíritu que me acompaña, aunque yo no lo vea, pero está allí. Y Babilonia, uno de sus más grandes errores fue ese, el pensar y creer que nadie los veía y que no iba a tener consecuencia lo que ellos estaban haciendo. Pero como estamos viendo en la profecía de Isaías, la historia no fue de esa manera. Vamos a leer, por favor, los versículo 13. Has tenido consejeros en abundancia, hasta cansarte, pues que se presenten tus astrólogos, los que adivinan mirando las estrellas, los que anuncian el futuro mes por mes y que traten de salvarte. Isaías le está diciendo a Babilonia, busca los que hacen el zodiaco, busca los astrólogos, que te predigan, que te digan lo que va a pasar, si tú te vas a poder salvar. Le sigue diciendo de manera irónica a Babilonia, sigue amparándote en la ciencia humana. Este versículo es una condenación a las prácticas de astrología de Babilonia. El sol
la luna y las estrellas son dioses para Babilonia. El problema no era la observación de las estrellas, era el propósito de ese estudio. Estudiaban los astros como si fueran representación de sus deidades, no de manera objetiva y científica. Volvemos de nuevo. Si la ciencia pone a Dios primero, la ciencia es buena. Pero esta ciencia es una ciencia donde sencillamente el pueblo babilonio veía las estrellas para poder ver a sus dioses, para poder ver la representación de sus dioses. De esta práctica surge la astrología, el zodiaco y todos los derivados de estas ciencias. Se cree que en el Génesis se escribió durante el exilio en Babilonia y esta escritura es usada para marcar la diferencia religiosa entre Babilonia e Israel, señalando al sol y a la luna como las lumbreras que dividen el día y la noche y separan los tiempos, y no como una representación de deidades o de dioses, que era lo que establecía Babilonia. Israel, dicen los comentaristas bíblicos, que el Génesis se escribió, se redactó en Babilonia, y ellos utilizaron el poder clarificar que la luna, el sol y las estrellas eran lumbreras para separar el día de la noche, para ellos poder clarificar que no eran dioses, que no eran deidades, que su Dios no tiene una imagen. Nosotros no podemos decir que Jehová, el sol es la representación de Jehová, porque eso no es cierto. Nuestro Dios no tiene imagen, pero en la sociedad donde se estaba desarrollando en ese momento el pueblo de Israel por el cautiverio en el que estaban, todo lo que se decía era que el sol era un dios, la luna era otro dios, las estrellas eran deidades, y ellos están tratando de preservar el conocimiento que tienen, diciendo en el Génesis, no, el sol, la luna y las estrellas son marcaciones de tiempo, de día y de noche, no son dioses, no hay que adorarlos. Entonces Isaías les dice aquí a ellos, la astrología y todo lo que sea suerte, sortilegio, hechizo, está totalmente condenado. Por lo tanto, son prácticas que nosotros como cristianos no debemos realizar, ni eran aceptables en ese tiempo y mucho menos ahora. Entonces, aquí Isaías nos está diciendo, le está diciendo al pueblo, ok, tú tienes ciencia humana, mira a ver si la ciencia humana te puede resolver. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nos metemos en problemas porque decidimos por nuestra propia opinión y después pensamos que por nuestra propia opinión podemos resolver lo que sea, cuando sabemos que realmente no es así. Leemos entonces el versículo 14. Pero mira, son iguales a la paja. El fuego los devora, no puede salvarse de las llamas, porque no es un fuego de brasas para sentarse frente a él y calentarse. Isaías le está diciendo a Babilonia, pues ¿sabes qué? Sencillamente, estos dioses, estas deidades son paja. No tienen poder ni siquiera para salvarse ellos mismos del fuego destructor, porque Babilonia fue destruida por el fuego. Ellos no se pueden liberar a ellos mismos del fuego destructor, mucho menos a ustedes. Por lo tanto, él le está diciendo, pues mira, resulta que esos dioses, esas deidades, esas hechicerías, todas esas cosas que ustedes están practicando y en las cuales ustedes se están apoyando, no se pueden salvar ni siquiera ellos mismos. ¿Cómo entonces lo van a liberar a ustedes? Y es la reflexión que nos trae a nosotros también. Si la hechicería, la brujería, el zodiaco, la adivinación no nos puede adivinar que nos vamos a volver millonarios, ¿cómo entonces? Si ellos mismos no pueden proveer nada ni siquiera para ellos engrandecerse, ¿cómo entonces nosotros podemos permitir
que esas prácticas se engrandezcan en nuestra vida, sin ninguna razón, sin ningún propósito. El destino para Babilonia será el fuego. Fuego representa destrucción e infierno. La religión no puede cubrir políticas y prácticas destructivas. El autor de la clase nos está diciendo a nosotros que nosotros como iglesia no podemos permitir ni aceptar, ni promulgar, ni apoyar prácticas, conductas que destruyan al ser humano. Porque nuestro propósito como iglesia es reconstruir, salvar, curar, acompañar. No es destruir. Por lo tanto, dentro de nuestra comunidad de fe, nosotros debemos estar conscientes de que nuestros actos, nuestras conductas, inclusive las normas y los reglamentos de nuestra iglesia, no destruya al ser humano. O sea, no haga que el ser humano salga por esa puerta, se vaya y no quiera regresar. Porque se supone que nuestra función y nuestro propósito es reconstruir, renovar, nutrir, ayudar, acompañar todo lo bueno que Jehová nos puede dar. Y aquí, en este caso, Babilonia buscó su propia destrucción porque se dedicó a destruir a los otros. Porque en sus políticas, en su comportamiento, se dedicó a destruir a los otros. Y por lo tanto, Jehová pues tomó la determinación de eliminarla. Para entonces, al destruir a Babilonia, libera al pueblo de Judá y comienza una reconstrucción. Por lo tanto, tiene que haber una desconstrucción para que haya una nueva construcción, para que haya algo nuevo que se pueda crear. Leemos el versículo 15. Aquí es la aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino y no habrá que te salve. Pues fíjate, Babilonia, pues fijémonos nosotros, que muchas veces nosotros buscamos acompañamientos que no nos convienen. Isaías le está diciendo a Babilonia, todo aquel que te apoyó en un momento, todo aquel que te ayudó, todo aquel que estaba a tu favor, porque tú estabas en el poder, porque eras hermosa, porque eras una nación reconocida, en este momento de destrucción se va a ir por su camino y te vas a quedar solo. ¿No hace una analogía con nuestra realidad? Con la realidad muchas veces del ser humano, de las personas que cuando están en la fama, están bien, tienen dinero, son reconocidos, todo el mundo se le acerca, todo el mundo lo conoce, todo el mundo quiere ser su amigo. Y cuando esa persona cae en desgracia, ¿qué pasa? Se desaparecen. A mí me presenta siempre la imagen del barco que se está hundiendo y los ratones que salen corriendo. Eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros nos rodeamos de las personas incorrectas, de las personas que no nos pueden ayudar. Sencillamente, en un momento de dificultad nos quedamos solos. Antonia. Yo veo eso todos los días. Así mismo es. Eso lo vemos todos los días en nuestro diario vivir. Pero entonces Isaías le está diciendo a Babilonia, todo ese conocimiento en el que tú te recostaste no te puede salvar. Y no puede salvar a nadie que esté a tu alrededor. No hay nada humano, no hay conocimiento, no hay situación, no hay cosa humana que los pueda salvar. Los dioses de Babilonia no pueden salvar. El orgullo y la ambición de Babilonia simboliza los pecados del ser humano. Bíblicamente, Babilonia representa arrogancia, soberbia, idolatría. Y esos son los pecados en los que nosotros incurrimos muchas veces.
hasta que tenemos conocimiento de Jehová y comenzamos a trabajar con nosotros. Pero esos son pecados que están inherentes a nuestra humanidad, que son los pecados con los que tenemos que pelear, que era lo que hablábamos en la lección pasada, la carne y el espíritu. Esos son los pecados que están en la carne, que el espíritu batalla contra ellos todos los días. Pues esos pecados vienen y están simbolizados en las escrituras desde los principios del tiempo, o sea que siempre han existido en nosotros, porque Babilonia, como ya señalamos al principio de la clase, aparece escrita, señalada desde el Génesis. Babel es Babilonia, Babel es confusión, o sea que desde el principio de la creación el ser humano ya está confundido, ya viene con confusión. Obviamente, si no hubiese habido confusión, no habría pecado, porque Adán y Eva no hubiesen pecado. Por lo tanto, la raíz de todo pecado viene por la confusión, viene por la idolatría, viene por nosotros creernos que nosotros mismos en nuestra humanidad podemos resolverlo todo. Y eso es lo que Isaías le está señalando a Babilonia. El orgullo y la ambición de Babilonia simbolizan los pecados del ser humano. Babilonia tenía la ilusión de vivir sobre las consecuencias de sus acciones, lo mismo que nos pasa a nosotros, que tenemos esa idea de que como le pertenecemos a Cristo, que ya fuimos bautizados, que somos santos y que no importa lo que hagamos, no nos va a pasar nada, no vamos a tener consecuencias. Esa es como la historia de cuando la gente compra un carro y va y lo unge, porque piensa que el aceite bendito lo va a cubrir de que si va a exceso de velocidad no le den un ticket o que no tenga un accidente y mate a alguien. Eso es lo que nos está hablando las escrituras. Nosotros no podemos vivir con la ilusión de que nuestros actos no van a tener consecuencias. Nuestros actos, sean buenos o sean malos, van a tener consecuencias. Siempre hay consecuencias. La Biblia nos alerta sobre las prácticas de la hechicería y la adivinación. Esto a mí no me puede pasar. Es el pensamiento que muchas veces nosotros en nuestra humanidad decimos. No, yo voy a hacer tal cosa porque no voy a tener consecuencias, nada me va a pasar. ¿Qué fue lo que le pasó a Babilonia? Babilonia todo el tiempo pensó que nadie lo estaba mirando, que nadie le iba a pedir cuentas por el mal que estaban haciendo. Solo reconociendo la fuente de conocimiento humano en una autoridad más alta, ese conocimiento puede convertirse en bendición para la humanidad. Usted reconoce la existencia de la ciencia, pero usted le da a Dios el primado aún en la ciencia. Y usted reconoce que la ciencia viene de Dios. Y entonces es que la ciencia puede convertirse en algo útil y algo de bendición. Mientras sigamos en la tradición de Babilonia, de creer que nuestro juicio es más alto, caeremos en el juicio de los profetas. Debemos tener cuidado con los comportamientos altivos que pueden hacernos creer que estamos por encima de la ley, inclusive dentro del cuerpo de Cristo. Yo soy profeta, nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer porque yo soy profeta y yo soy el que sé. Nadie me va a decir a mí, yo no peco, porque yo me paro en el altar a predicar y si yo pecara, el Señor no me permitiría predicar. Eso es altivez. Y contra eso es lo que Jehová nos está alertando, que constantemente en nuestras vidas nosotros debemos tener cuidado a quién le damos el primado en nuestras vidas. La soberbia y la avaricia como pueblo nos está llevando a una destrucción planetaria sin precedentes en la historia de la humanidad. O sea, que ese pecado de avaricia, de soberbia, traspasa el ámbito eclesiástico, traspasa la iglesia y cae en la comunidad, cae en tu pueblo, cae en tu país y cae en el mundo. Porque muchas veces preferimos destruir un manglar para construir un edificio.
Muchas veces decidimos llenar de cemento la tierra cultivable para sembrar casas. Porque nuestra avaricia de querer tener más dinero, más ganancia y más control, estamos dañando lo que realmente nos puede ayudar, lo que nos puede nutrir, lo que en un momento dado va a ser nuestra salvación a nivel de alimentos. Porque sencillamente ahora mismo en Puerto Rico no hay casi tierra cultivable, porque toda la tierra está sembrada de cemento. Pero eso mismo pasa en otras naciones de la tierra. Y el autor nos está, de la lección, nos está advirtiendo que reflexionemos en nuestros comportamientos, en nuestras conductas, que estas conductas no estén tan llenas de avaricia y de codicia que nos impidan hacer el bien. Y para cerrar, como cristianos debemos participar en la nueva creación que Dios está haciendo e ir en contra de las corrientes de este mundo, que al igual que Babilonia van camino a la destrucción. Nosotros como cristianos debemos estar en un proceso y entrar en un proceso de reconstrucción. Nos reconstruimos nosotros cuando reconocemos que Cristo debe estar en nuestra vida y dejamos atrás lo que a Jehová no le gusta y entramos en el proceso de reconstruirnos nosotros mismos. Pero esta reconstrucción también debe extenderse a nuestra comunidad, a nuestra nación y al mundo, porque según nosotros como iglesia vayamos creciendo y nuestra iglesia vaya desarrollando mecanismos para ayudar a reconstruir, sencillamente va a ser en beneficio de toda la humanidad. Y eso puede evitar que pase lo que le pasó a Babilonia, que termine destruida y desierta, como está hasta hoy en día, que esté en ruinas. Dime, Antonia. Yo me fijo en esto, yo me fijo en esto, en cómo estamos viviendo con esa, voy a decir, esa desobediencia de gobierno de todos los países. A mí no, yo no estoy hablando de gobierno. Mire lo que tenemos. Yo me quedo, mire el calentamiento solar. Mira que se va a quedar la gente, de verdad se lo digo. Eso se llama y eso se dice que ni los gobiernos ni nada están haciendo lo que verdaderamente se requiere que se haga aquí, la buena mayordomía, una buena mayordomía, concienciarse. Pero mire, ¿y a quién le pone el cascabel al gato en eso? Que esto que yo lo que estoy mirando, cómo está el planeta Tierra. Los ríos se van a secar, escasez. No es que yo esté, ¿cómo es que se dice? Poniendo las cosas, pero si lo estamos mirando delante de nosotros, la desobediencia. Mire, por ahí, por toda baja o toda alta, mira, qué sé yo, qué fue lo que prendieron y un fuego que se llevó medio todo eso. La gente no está consciente, de verdad, ni reciclaje ni nada. La gente sí está consciente, pero nuestro sentido de avaricia y la vagancia nos lleva a no tomar y practicar medidas que sean para realmente beneficiar la tierra, porque se beneficia la tierra, nos beneficiamos nosotros. Y nosotros no hemos hecho, como que todavía la humanidad no ha hecho ese clic de que mientras la tierra esté bien, nosotros podemos estar un poquito mejor. Y mientras la tierra empeore, eso va a rebotar en nosotros, que somos los que vivimos aquí, en este planeta. Y sencillamente el calentamiento global va a seguir porque las naciones prefieren llevar a cabo políticas que los enriquezcan y no políticas que sanen la tierra, porque las políticas que sanen la tierra generalmente o son más costosas o implican que los gobiernos tienen que dejar de hacer cosas que le aportan impuestos, dineros y beneficios económicos. Y contra eso es que lo que nosotros debemos estar alertas para que podamos entonces tener una mejor tierra y podamos ayudar en el proceso de reconstrucción de lo que sencillamente debería ser una buena tierra. Dime, Antonia.
relacionado con eso que se está hablando al día de hoy. Pero la